Muy buenos días, bienvenidos a todos. El día de hoy quiero entrar directamente en materia porque tengo mucha expectativa de que esto que el Señor ha puesto en mi corazón produzca también en cada uno de nosotros, no nada más un deseo, sino una necesidad genuina por ir a más en un área en particular. Y le he titulado a esta enseñanza, eh, déjenme les comparto para que lo puedan ver con todo y diapositiva, ¿verdad? Cuando te cae el 20. Yo no sé si esta expresión se comprenda igual en todos los países desde los que hoy se conectan y se conectarán a través de la grabación, pero es cuando te cae el 20, o sea, cuando te cae la onda, o sea, como ese momento de, ¿cómo le llaman el momento, ajá, eureka, dirían a lo mejor en algunas otras, regiones del mundo. Pido a Dios que para todos nosotros quede hoy claro cuán importante es ese momento cuando nos cae el 20. Y voy a iniciar, me voy a enfocar esta mañana empezando en una porción de la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Te doy un contexto histórico. Este es el momento en el que el pueblo de Israel está regresando de la cautividad de Babilonia. Si recuerdas, en el libro podemos leer en los libros de Reyes y Crónicas cómo Israel tiene un rey tras otro rey tras otro rey que pareciera como que van en cascada, pero para mal, o sea, que van de mal en peor. Es un pueblo que se empieza a alejar de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, que olvida los mandamientos que Dios deja establecidos en la ley de Moisés. Y bueno, llega a tal punto donde pareciera como que Dios dice, ok, denle en su propia carne, en su propio entendimiento, y entonces son llevados a la cautividad, una nación que hasta ese momento era como la nación, era la potencia a nivel mundial. Y de pronto son llevados cautivos a Babilonia, donde van a pasar 70 años en cautividad hasta que puedan ser regresados a Jerusalén, a una tierra completamente distinta a la que dejaron, porque fue incendiado el templo, fueron derribados los muros de Jerusalén. O sea, es una ciudad desolada, es una tierra completamente distinta a esa tierra prometida que tenían, o que habían levantado, gracias a Dios, este el pueblo de Israel, por ser el pueblo escogido de Dios. Entonces, bueno, te doy este contexto porque la gente, vamos a decir, los personajes de esta época son conocidos también como ay, se me fue ahorita la palabra. Este, bueno, ya volverá, no sé por qué se me fue. Pero es este pueblo que puede regresar, es este pueblo que está de regreso. Y un personaje en particular, que es del que te voy a leer ahorita, Esdras, él trae una convicción en su corazón y es volver a darle a conocer al remanente. La palabra es remanente. El remanente, y que creo que con esta palabra en particular, que tiene un significado precioso, podemos identificarnos, porque es este grupo de personas
que fueron llevadas a la esclavitud y que ahora han vuelto, es lo que permanece, es lo que queda, digamos, de la versión original, pero viene con una nueva mentalidad. Padeció, atravesó por mucho sufrimiento. Y te voy a pedir que me acompañes ahora sí, ya directamente al libro de Nehemías. Esto es en el capítulo 8. Seleccioné dos porciones porque puntualizan de lo que hoy va a hacer referencia a lo que le da título a esta enseñanza, que es cuando te cae el 20. Y fíjate, dice en el versículo 3, esto es Esdras. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Ojo aquí, porque tiene una razón en particular que sea como explícito delante de quien se leyó el libro de la ley. Delante de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis. Pon atención porque está raro. O sea, les dicen, no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Quiero que te transportes a esta escena. Están reunidos en una plaza. Normalmente la tradición es que se elige a quienes, a las cabezas de familia, a los príncipes. Normalmente en el Antiguo Testamento, cuando estás en escenarios o en escenas importantes, se reúne a los jefes de familia, varones. Por lo general estamos hablando de un tiempo donde el diseño es el mismo, pero se ha tergiversado, y entonces aquí podemos ver el diseño original. O sea, la cabeza de la familia es a quien se le entrega la información, es donde se toman decisiones, etcétera, etcétera. Pero aquí dice, delante de hombres, mujeres, y por si no es lo suficientemente claro, al incluir mujeres, dice, y de todo el que entendiese. Hay otra porción donde incluso menciona a los niños. Ahora, si tú recuerdas en el Nuevo Testamento, Jesús, hay una escena muy particular donde los niños se quieren acercar a Jesús y los quieren como detener, y Jesús les dice, déjenlos venir porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque digamos que si la mujer era considerado un ciudadano de segunda clase, o sea, tenía menos relevancia, no relevancia, autoridad, se podría decir, los niños ni se diga. Pero algo pasa en este momento, en este tiempo, cuando se tiene al remanente del pueblo de Israel, que dicen, es tan importante que traigan a todos a que escuchen la ley, a todos los que puedan entender. Y no solamente eso, puntualiza que el gobernador Nehemías, Esdras y los levitas aún hacen, digamos que no solamente leen la ley como si estuvieran recitando el manual, sino que lo explican. Ahora, visto esto, o sea, imaginada esta escena, son convocadas las personas para que les sea leída la ley y les sea explicada. Y termina este pasaje diciendo, todo el pueblo lloraba mientras les leían la ley. ¿Por qué crees tú que el pueblo estaba llorando mientras les leían la ley? Porque nos tenemos que detener a meditar en la palabra, a analizar. Hay un propósito, hay una razón. Estamos hablando de un pueblo que volvió de la cautividad. En todo caso, es un pueblo que está feliz, ¿no?
Finalmente regresó a su tierra. Finalmente están reconstruyendo, están en un proceso de reconstrucción, levantando, que por cierto fue todo un desafío poder reconstruir los muros de Jerusalén, hubo mucha oposición, pero de alguna manera estamos hablando de un pueblo que está feliz, que fue libertado. Y mientras se les está leyendo la ley, se les está explicando la palabra de Dios, la voluntad de Dios, de su corazón brota un llanto. ¿Qué me dice ese llanto? Vamos a leer Proverbios 3 a ver si esto ayuda de alguna manera como a atar, como dicen, a atar cabos, a hilar. ¿Por qué? Un momento de gozo, en un momento de gozo están brotando lágrimas del pueblo que está escuchando la ley. Dice que por cierto es un libro de sabiduría, el libro de Proverbios, capítulo 3, te voy a leer del versículo 1 al 8. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ojo ahí. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y me detengo ahí, porque con lo primero que comienza este proverbio, ¿qué es? No te olvides de mi ley. ¿Qué había hecho este pueblo? En el momento que se les está leyendo la ley y se les está explicando, a mí me habla de una cosa, que ese pueblo no conocía la ley. O sea, que vamos a decir, las generaciones que escucharon, que conocieron la ley, que conocieron el corazón de Dios, la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios, no fueron diligentes en transmitirlo a las siguientes generaciones. Por el contrario, se apartaban de los mandamientos de Dios y entonces venía Dios a través de un profeta, mandaba un profeta a exhortar y decir, aguas, se están apartando de lo que Dios les habló, de lo que Dios les instruyó. Y esos reyes, en vez de decir, chin, sí es cierto, o de manera temporal decían, ay, como que el regañito les incomodaba, pero más más rápido volvían a desviarse de la ley que lo que les duraba la incomodidad o el ser expuestos, el ser exhortados por los profetas que, dicho sea de paso, tenían un modito así medio particular, ¿no? El profeta no quiere quedar bien. El profeta sabe, tiene una instrucción de parte del cielo y su obligación es hablar lo que el cielo habla. Entonces, tienes un pueblo que está escuchando la ley, que ha padecido, que viene de un tiempo de mucha aflicción y mientras está escuchando nuevamente la ley, hay algo que está ocurriendo en sus corazones. Se llama arrepentimiento. Hay una tristeza que es provocada por el Espíritu Santo, que es para bendición. Porque de pronto, y creo que todos nos podemos relacionar con esta parte. Mira, dice, no te olvides de la ley y guarda mis mandamientos en tu corazón. Y si algo no hizo el pueblo de Israel, fue recordar la ley y guardar los mandamientos. Entonces de repente se les está leyendo esto y se sueltan en llanto porque dicen, esa cautividad nos la buscamos nosotros. Y sabrá Dios cuántos durante estos 70 años estuvieron alzando la voz al cielo y diciendo, Señor, ¿por qué nos has olvidado? ¿Por qué te has olvidado de tu pueblo elegido? Y no me levanten la mano,
pero ¿cuántos en medio de nuestra aflicción hemos volteado y hemos dicho, Señor, ¿te olvidaste de mí? ¿Por qué permitiste que me pasara esto? ¿Por qué permitiste que atravesara esto? ¿Por qué no llegaste o por qué no entras, a socorrerme? De alguna manera poniéndonos en una posición de víctimas. Yo tan buena persona, yo que busco hacer el bien, yo que busco ayudar a otras personas, o sea, nosotros bien y por algo el que está fallando, el que está faltando, en la ecuación es el Señor. Y cuando la ley de Dios entra a nuestro corazón, cuando las verdades de Dios entran a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, de pronto es como si se quitara un velo de delante de nosotros y decimos, Dios mío, lo que he vivido es pequeño comparado a lo que tendría que estar viviendo por todo lo que yo me he desviado de los caminos del Señor. De repente es puesta delante de ti toda tu maldad. Y ojo, que hoy en día decirle a alguien, palabras como estas, ay no, qué duro, qué fuerte. Y yo pido a Dios que nos dé el entendimiento correcto porque Dios no viene a condenar, pero sí nos es necesario conocer cuál es la voluntad, cuáles son los mandamientos, cuál es la ley de Dios para que nosotros mismos podamos reconocer cómo nuestras veredas necesitan ser enderezadas. Si recuerdas en Proverbios, dice que parte de las consecuencias de no, o parte de los resultados de no olvidarnos de su ley y guardar sus mandamientos en nuestro corazón es que Él va a enderezar nuestras veredas. No es que nosotros tengamos que andar en perfecta rectitud porque como humanos nos vamos a equivocar, como humanos vamos a errar, pero una de las promesas de Dios es que Él va a enderezar nuestras veredas. De tal manera que lo que está ocurriendo con este pueblo es que se está dando cuenta que no vivió otra cosa que no fuera las consecuencias de su propia maldad. Y entonces entra este arrepentimiento de, perdónanos, Señor, perdónanos, tú fuiste tan bueno con nosotros, ahora sí que fuimos receptores de misericordia tras misericordia, porque una y otra vez el Señor nos perdona, el Señor nos restaura, nos da una nueva oportunidad y volvemos a desviarnos, volvemos a pecar, volvemos a olvidar de dónde Dios nos ha sacado. Entonces, la conclusión es, quizás en ese momento, eureka, en ese momento que les cae el 20 es de, ¡ah! Dios no se olvidó de nosotros. Nosotros nos habíamos olvidado de Dios. Y ahí es donde se sueltan en llanto. Y ahí es donde los tienen que consolar y decir, no lloren. ¿Y qué les dicen? Gócense. No es un momento para llorar, es un momento para gozarse. Porque ¿sabes qué? Lo que pasa terrenalmente cuando nosotros tenemos un acercamiento con Dios, con su palabra, con su ley, es que entra en nosotros un quebranto de reconocer que nos hemos desviado, pero en el cielo ocurre una fiesta. Es cuando el hijo pródigo vuelve a casa, es cuando hay un arrepentimiento genuino y dice, wow, Señor, perdóname, quiero regresar a ti, quiero regresar a tu corazón. Ellos llevaban años siendo sabios en su propia opinión. Y podemos sentir como, ay, esos reyes del Antiguo Testamento. No sé si has oído hablar del wokismo, que por ahí se puso muy de moda y gloria a Dios que está entrando la sensatez de nuevo a la sociedad. Para los que nunca han escuchado sobre el movimiento woke, es este movimiento que en su, ¿cómo se puede decir? En su máscara, lo que pretendía hacer era darle voz a esas minorías que estaban siendo abusadas, violentadas, no tomadas en cuenta, víctimas de la injusticia, como las mujeres, el feminismo,
como la raza afroamericana en este movimiento de Black Lives Matter, las minorías. En otras palabras, pretendía ser un movimiento de inclusión. Y cuando tú ves en lo que resultó el wokismo, cómo radicalizó a las mujeres al punto de que una mujer violente a otra mujer por querer ser madre, por decirle, es que cómo es posible que tu cuerpo tú estés dispuesta a hacer esto y esto, o sea, una mujer contra otra mujer cuando, oye, no era un movimiento para darle voz a la mujer y ahora es la mujer queriendo callar a la mujer. Un movimiento que quiere quitar o liberar al peso de la injusticia, de la segregación, del racismo contra los afroamericanos. Ahora son las víctimas que quieren atacar a la supremacía, a los blancos, y resulta que ahora los violentos, los asesinos, los criminales son los blancos. O sea, polarizaron, y lo que pretendía ser inclusivo terminó provocando un fenómeno de separación, separatista. No fue más que una estrategia de ingeniería social. Y ahí es donde tú ves que el hombre, queriendo ser sabio en su propia opinión, termina llevando a la destrucción. Y te pongo este ejemplo porque no creamos que la ley le era necesaria al pueblo de Israel, pero ahora nosotros ya entendimos lo que es ser buena persona. Ahora nosotros ya entendimos lo que es andar en rectitud, lo que es saber andar en veredas rectas. La realidad es que nuestro entendimiento está entenebrecido en tanto no permitamos que la palabra de Dios, que la ley de Dios sea la guía que nos indique cuál es el camino recto. Porque la realidad es que basta con 2 gradientes de distancia para que el destino al que nosotros lleguemos sea completa y abismalmente distinta al que era la voluntad de Dios. No es que, ay, mientras tú intentes ser buena persona, te aseguro que vas a llegar a donde Dios quería. No, 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 no te equivoques. En realidad, si no nos apegamos, si no buscamos andar en la voluntad perfecta de Dios, intencionalmente, vamos a terminar completamente desviados, torcidos, y como ese pueblo de Israel que de Babilonia, por la gracia de Dios, tuvieron que ser libertados de la cautividad para poder regresar a Jerusalén. Que dicho sea de paso, se profetizó siglos atrás que iba a haber un rey persa, un rey, no recuerdo si la profecía como tal describe el origen y demás, pero ni siquiera fue un israelita el que les permitió regresar a Jerusalén. Fue un rey persa llamado Ciro que hace un edicto donde permite regresar a su tierra a reconstruir. O sea, de verdad Dios tuvo que mover corazones de pueblos ajenos para que pudieran no colgarse esa medallita los israelitas. Reconocer que por la gracia de Dios fueron hechos libres para poder regresar a su tierra. Entonces, ahora que podemos entender cómo sí es una situación con la que nos podemos identificar, quiero que sigamos leyendo este proverbio. Ahora me salto hasta el versículo 21 y 23, dice, vuelve a repetir dentro de este mismo proverbio. Versículo 21 dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Y quédate con estas palabras, vida a tu alma. Y ahorita te voy a decir por qué. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Ahorita, aprovechando que hablábamos del wokismo y de este feminismo que se precia de decir que se le ha dado mucho avance a las libertades y a la igualdad de género. ¿Te has percatado
que en la medida que se avanza con la libertad femenil, pareciera que se endurece y se amarga más el corazón de esa mujer más libre. Es algo tan tremendo y me atrevo a decirlo porque soy mujer, ¿no? A lo mejor lo dice un hombre y lo crucifican aquí también juntamente con Jesús. Pero tú ves este feminismo radical que ha lastimado tanto a la mujer, que la ha esclavizado de una forma tan astuta porque se siente libre, pero como nunca la ves atada, la ves amargada, la ves sufriendo, la ves padeciendo. Ahora con más derechos, ahora con más libertades, pero fuera de su diseño cada día más, padeciendo de nuevas formas, porque ahora ni siquiera es el hombre quien necesita oprimirla. Vive en opresión, pero en opresión y en ceguera, porque ahora como la opresión no proviene de hombre, ya no le es tan fácil identificar qué es lo que la tiene oprimida, pero ahí está amargada, ahí está frustrada, tiene ya sus libertades y no se vive en libertad. Entonces, eh, por eso en la palabra tú vas a encontrar una y otra vez. Y hoy, mientras hacía mi devocional, recordaba esta porción que fue uno de los primeros versículos que yo empecé a utilizar en mis reuniones de Inmunotech cuando yo me empezaba a acercar a la palabra de Dios, que creo que muchos lo hemos escuchado, la de el que aparece en Josué 1:9, es como de los más populares, vamos a decirlo así, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y me acuerdo que hasta lo usaba de cierre como para decir, Dios te quiere bendecir, pero tú tienes que dar el paso porque Él te bendice a donde tú vayas y te promete ir contigo y wow, qué belleza, ¿no? Y de hecho, si te fijas, históricamente cambia, o sea, el Señor, digamos que en la ecuación siempre encuentras que es el Señor yendo delante del hombre. En el desierto era Dios guiando al pueblo de Israel con la columna, con la nube y la nube de día y la columna de fuego de noche, guiando siempre al pueblo de Israel. A partir de Josué se abre una nueva dimensión. Ahora no es Dios yendo delante, sino que Dios promete respaldo. ¡Wow! Eso es algo bien poderoso, porque ahora le dice Dios al hombre, a donde tú vayas, ya no soy yo diciéndote a dónde vas a ir. Ahora, a donde tú vayas, yo voy a ir detrás de ti, yo te voy a prosperar, yo te voy a bendecir. Nos encanta ese versículo, pero se nos olvida que esta nueva dimensión se abre por causa del versículo anterior. O sea, el más popular tendría que ser el que le antecede a Josué 1:9, que es Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿En qué momento fuimos tan convenencieros que dijimos, maravilloso, yo invoco la presencia de Dios y entonces a donde yo vaya, Jehová irá conmigo? Y lo que yo haga, Él lo prosperará. Sí, pero le está hablando a un hijo maduro que medita de día y de noche en su ley, de tal manera que no va a ir a donde Dios no lo guiaría, va a ir a donde el entendimiento de la ley, la palabra de Dios, le ha hecho entender que debe ir. A ese hijo maduro es al que Dios le puede confiar al que Dios le puede prometer su respaldo a donde quiera que vaya. O sea, a mi hija Siena de 5 años, yo le puedo dar unas tijeras y yo sé incluso cómo camina Siena con las tijeras. Las tijeras, vamos a decir, perdón porque no lo traigo aquí, pero vamos a suponer que esta parte es lo que corta y acá es la agarradera. Siena va a agarrar así
las tijeras, va a poner el brazo abajo y va a caminar de tal manera que si tropieza, las tijeras, o sea, lo que pica, cae hacia atrás, no se pone en peligro. Yo le doy unas tijeras de filo a mi hija Serena de 3 años y va a correr así, ¿no? Entonces yo sé que no le puedo confiar las tijeras a mi hija Serena todavía porque no tiene un entendimiento del potencial, pero también del peligro. O a lo mejor sí entiende el potencial, entiende la bendición, pero no entiende que también puede ser un arma que la ponga en peligro a ella o a quien esté a su alrededor. Por eso es importante la madurez en nosotros. Y la madurez, déjame te digo, la madurez no entra por buena intención, ¿eh? Que se nos quite esa idea de que, ay, si yo quiero ser una buena persona, voy a ser una buena persona. ¿Qué dice la palabra? Medita de día y de noche en este libro. ¿Por qué te hago toda esta insistencia en lo que la palabra dice sobre la importancia y cómo hay escenas claves dentro de la historia de Israel donde se reúnen a escuchar la ley, a meditar en la palabra, porque sigue habiendo personas que creen que pueden crecer en Cristo y ser prosperadas en su camino sin tocar la Biblia, o que su único contacto con la Biblia sea lo que escuchan en espacios como estos. Es decir, que otra vaca coma pasto, pueda rumiar ese pasto y entonces le entregue ya digerido el alimento. Perdóname, no tenemos un Dios de multitudes, tenemos un Dios relacional que necesita instruirte a ti en tu camino. Hay otro versículo que dice, instruye al niño en su camino, y me encanta porque hablando de crianza, decía un pastor que los padres que crecemos en la fe, ¿qué queremos? Que el niño no se desvíe, que el niño crezca en su relación con Dios. Dice, pero ten cuidado porque dice, instruye al niño en su camino, no en tu camino. Ten cuidado de no instruirlo en tu camino, sino en el camino del niño. ¿Por qué la palabra dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Porque eran 3 personas que tenían al mismo Dios, pero con diferentes características, de tal manera que Dios necesitaba tener una relación personal con cada uno de ellos. Y lo hablaba el otro día con mi mamá. Haz de cuenta que de los 3, imagínate 3 hijos. El primero es el hijo bueno, ¿no? El hijo que sí, mamá, no, mamá, por favor, gracias. O sea, es el hijo modelo. El de en medio, había un chiste antes de Cristo de Polo Polo que describía cómo es la esencia de 3 hijos. El de en medio era así como, el de en medio, ni supo. Hasta esposa le tuvieron que conseguir. Es broma, porque Isaac en realidad sí tiene su mérito, pero pues pobrecito mío, es como que el que quedó ahí en medio, en la pausa, en el intermedio, ¿no? Y el tercero es el hijo de Jacob, ese hasta peleando con Dios, ¿no? O sea, súper diferentes los 3. Y como quiera, a los 3 Dios los bendice, Dios los guía, Dios los corrige, Dios los restaura, Dios los respalda y Dios los envía. Dios necesita tener una relación personal contigo y conmigo. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Qué nos toca a nosotros? Buscarle y conocerle. La revelación que Dios tiene para mí es tan distinta a la que necesita darle a Silvia, a Lenny, a Jorge, a Claudia, a Dulce, a María Luisa. Por eso no podemos así como que decir, bueno, yo no leo la Biblia, pero yo escucho muchos podcasts, muchas prédicas, muchas alabanzas, mucho esto, mucho aquello. Un día nos tiene que caer el 20. Un día nos tiene que caer el 20. Y si no nos ha caído, pido en el nombre de Jesús que ese día sea hoy. Y te voy a decir por qué. Porque cuando nos llega la conciencia de que nos es necesaria la palabra de Dios, todo cambia. Hay una historia en Reyes, un rey, Josías, que pasó a la historia porque fue quien, digamos, que regresó al pueblo de Israel a la
práctica fiel de lo que eran la voluntad, los mandamientos de Dios. Pero dice que él lo que manda a hacer es reconstruir, o sea, como que hace reparaciones al templo y se encuentra en un libro. Incluso así te lo encuentras escrito, ¿no? Se encuentran un libro y cuando lo leen, o sea, ya ni siquiera tenían en cuenta, vamos a decir la Biblia, porque no era la Biblia, no era la recopilación que hoy conocemos. Era incluso, dicen que se trataba de Deuteronomio, que es la segunda vez que se entrega la ley. Pero dice la palabra que cuando se encuentran el libro, se lo llevan a Josías, al rey. O sea, como que hasta fue como un hallazgo de, ¡ay! Mira lo que nos encontramos, ni nos acordábamos que existía la ley. O sea, imagínate cómo andaba el pueblo, ¿no? Y dice que cuando van y se lo leen a Josías, Josías desgarra sus vestiduras y ¿sabes cuál es su reacción? Es la misma de este pueblo. Cuando escuchan la ley de Dios y el pueblo empieza a llorar, Josías como si entrara en un luto también, como que le leen la palabra y es como de, Señor. Y mira qué bonito, cuál es la respuesta de Dios frente a lo que ocurre con Josías. Está en Segunda de Reyes 22, 18 al 20, dice, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, escucha esto, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. En otras palabras, a Dios le llamó mucho la atención la respuesta de Josías cuando le es leída la palabra. ¿Sabes que a Dios le interesa ver tu reacción frente al interés por conocer su palabra? Y no quiero que te hagas una expectativa incorrecta, como de, ok, voy a agarrar la Biblia y como acostumbran, ¿no? Como a ver qué tiene que decirme mi horóscopo el día de hoy y como que agarraras así fortuito. No, no. Cuando te propones en tu corazón decir, ¿sabes qué, Señor? Quiero conocer tu palabra, quiero entender tu ley, quiero entender tus mandamientos. No es un tema, ¿cómo se dice? Caduco, o sea, no es algo que ya pasó de moda. Ay, no es que la ley era para los abuelitos, es que los mandamientos eran para cuando te ibas a hacer tu primera comunión, te tenías que saber de memoria los 10 mandamientos. Sigue vigente, señores. Este libro está vivo, sigue siendo nuestro manual de vida, nuestro seguro de vida. Y lo que el enemigo quiere es que nosotros sintamos apatía, desinterés, que no le veamos la necesidad, que no le veamos como que el sentido de leer esto. Pues si hay tantas prédicas hoy, como para qué, ¿qué necesidad hay? Porque aquí está la palabra de Dios. Entonces, qué bonito cuando vienen y le profetizan a Josías y le dicen, por la manera en la que tu corazón se enterneció mientras escuchabas la ley, yo te oí a ti, dice Jehová. Y quiero compartirte un testimonio que escuché en un podcast, que por cierto lo estaba escuchando en el gimnasio mientras me bañaba y me arreglaba. Error, me la pasé chillando de principio a final. Está en inglés, pero entrevistan a un joven keniano que fue parte de un programa de apadrinamiento que se llama Compassion International. Es como una organización humanitaria que se dedica a apoyar, a apadrinar, o sea, conecta personas de países primermundistas que quieren apadrinar
a países tercermundistas donde hay mucha escasez, donde hay mucha adversidad y o sea, tú apadrinas a un niño, puede ser huérfano, puede ser niños en estado de vulnerabilidad, o sea, diferentes situaciones, ¿no? Pero el punto es que lo empieza a entrevistar y él comparte su situación y toda esta organización es cristocéntrica. O sea, cuando tú lees su página, dice In Jesus' name, o sea, en el nombre de Jesús son niños que no tenían esperanza, que están en pobreza extrema y en el nombre de Jesús van a tener una esperanza. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Les envían recursos, atención médica, comida, educación. Y el caso es que este chavito empieza a contar, él tendrá ya al día de hoy unos 26, 27 años, o sea, ya es adulto. Empieza a contar su historia. Él creció en Nairobi, Kenia, en un slum que no sé cómo se traduce al español, pero haz cuenta como un gueto, como de las zonas más marginadas de una sociedad, pero además donde abunda la delincuencia, donde las niñas desde los 12, 13 años salen embarazadas, donde hay pobreza extrema, y el promedio de vida, la esperanza de vida de los jóvenes es de 17 años. O sea, fallecen antes de los 17 años, imagínate. Y entonces cuenta que ellos fueron criados por su abuela. 11 niños viviendo en un cuarto, que de día era un negocio como que vendía la abuela, preparaba bebidas espirituosas, no dice un bar, pero algo así le alcanzo a entender, porque aparte está en inglés y su inglés es como keniano, o sea, no lo entiendo muy bien, pero sí iba hilando la historia. Y cuenta que a los 6 años él está jugando fútbol con sus amiguitos y se oyen balaceras, cosa que era muy normal pues donde él vivía. Entonces que en cuanto oían balazos ya sabían, lo que tenían que hacer era correr a sus casas, ¿no? Y entonces dice que él llega corriendo a su casa y que cuando la abuela lo ve le dice, ¿qué tienes? Y él dice que pues llega todo, ¿cómo se dice? Agitado y que nomás sentía como caliente. Pues cuando le señala a la abuela, le había caído una bala, había sido herido el niño. Pero como provenían de esa región donde había tanta delincuencia, incluso el hecho de llevarlo al hospital, digamos al hospital público, representaba toda una investigación donde seguramente le iba a traer consecuencias legales al niño, porque como hay tanta delincuencia, se asume que él podía estar involucrado en esa balacera. Entonces la abuela entiende que puede representar más problema llevarlo al hospital que no llevarlo. Entonces durante 4 meses la abuela se dedica a estarle haciendo curaciones al niño de 6 años con la bala todavía adentro. Imagínate, un niño de 6 años recibiendo curaciones de día y de noche de parte de la abuela, atención médica de la abuela, porque no lo puede llevar a un hospital. Bueno, empieza, o sea, cuenta toda su historia y de verdad dices que afortunados somos cuando nos llegamos a quejar de dificultades, de retos, dices, estamos en la gloria, ¿no? Y entonces cuenta que comían nada más una vez al día, en la noche, y a veces ni siquiera había alimento, que un día llegan de este organismo, Compassion International, y que dicen que tienen un padrino. Son 11 niños. Y la abuela inmediatamente dice Charles, o sea, este joven. Y el que lo está entrevistando le dice, oye, ¿y tus hermanos no se sintieron como, ay, ¿y por qué él? Y dice, no, de alguna manera para todos fue así como, pues sí, es lo lógico, porque Charles era como el inquieto, el que siempre como que tenía hambre de conocer, de aprender. Entonces como que la abuela dijo, pues que no se desaproveche ese apadrinamiento, ¿no? Si van a mandar a alguno a la escuela, este es el que lo va a aprovechar. Y dicho y hecho, lo empiezan a mandar a la escuela, va a una escuela a donde van también personas que sí tienen recursos. Dice que ahí les daban el desayuno y que él comía poquito
para lo demás podérselo llevar de regreso a su casa y compartirlo con su familia. Que le dan unos tenis que en cuanto llegaba a su casa, los hermanitos se los quitaban y se los empezaban a poner todos porque nunca habían usado tenis, nunca habían tenido tenis. O sea, imagínate el grado de extrema pobreza. Que vivían cerca de un vecindario de indios, personas de India, y se metían a los botes de basura a rescatar comida que hubieran tirado, pero se llevaban sus botes de agua, porque ustedes saben, la comida, India es muy, ¿cómo se dice? Muy condimentada. Entonces dice, imagínate con el estómago vacío y te cae como bomba esa comida. Entonces le dábamos como un bocado al alimento y tragos al agua como para que se pasara lo que sentía que quemaba en el esófago, pero era alimento. Total que cuenta que un día está la abuela preparando una sopa y que él la nota a la abuela diferente. Él ya tendría para ese entonces como 1 o 2 años estudiando ya en la escuela, donde también se les habla de Jesús. Y la abuela no creía en Jesús, y no sabía cómo transmitirle, o sea, como lo que él más o menos empezaba a aprender y entender de Jesús. Dice, pero ahí el amor tú lo recibías a través de, o sea, el amor de Jesús tú lo podías ver a través del apadrinamiento, porque era alguien que no te conocía, que vivía en otro país, pero que Dios había movido su corazón para enviarte apoyo en medio de una situación de muchísima pobreza. Y entonces dice que ese día, la abuela, que le llega una carta, porque se cartean los padrinos con los ahijados, se podría decir, ¿no? Y entonces que le llega una carta, va, la recoge y está la abuela haciendo una sopa y como que está como distraída, como ida la abuela. Y entonces él le empieza a leer la carta del padrino a la abuela de 84 años, escucha esto. Y entonces al final le pone un versículo, el padrino. No recuerdo qué versículo es, pero donde dice que la ayuda de Dios nunca llega tarde, siempre llega a su tiempo. Y dice que la abuela de estar agitando la sopa voltea a ver al nieto que le está leyendo en voz alta la carta y dice, ok, así queda, les dice a los niños, hoy no se va a cenar, váyanse a dormir. Y tiempo después, y al día siguiente, los contactan los de Compassion International y le dicen, oye, se nos olvidó, además de la carta, te mandó algo más tu padrino, que les habían mandado provisión para 3 meses de comida. Y ahí es cuando la abuela sienta al nieto y le dice, ayer puse veneno de rata en la olla que estaba cocinando, porque ya no tenía nada de comida. Y yo no me atrevía a ver morir de hambre de uno por uno a mis nietos. Así que yo dije, nos vamos todos de una. Y que cuando estaba preparando esa sopa, y claro, pues la abuela estaba ida, porque iba a matar a sus nietos, a sus 11 nietos esa noche, y se quería suicidar ella. Y entonces que cuando le lee la carta al nieto y al final dice, la ayuda de Dios nunca llega tarde, que hubo una esperanza en el corazón de la abuela. Y ahí es donde decide no darles esa sopa esa noche. Y al día siguiente que los contactan y les dicen, ay, se nos olvidó darte algo más que te mandó tu padrino. Y era provisión para 3 meses de comida. La abuela le dice a Charles, al nieto, le dice, quiero que me hables de ese Jesús del que te han estado enseñando en la escuela. Imagínate eso. Cuando está contando este chavo en el podcast, dice, a mí este padrino me dio una oportunidad a través de este programa
de tener estudios, de salir adelante. Y es un chavo que hoy vive en Estados Unidos, sus hermanos los pudo sacar de la pobreza, hoy son empresarios, sus hermanos, pero lo más asombroso, dice, a través de ese programa, él nos dio una oportunidad de prosperar, pero esa noche, a través de esa carta, a través de ese versículo, nos salvó la vida a los 12 porque evitó que mi abuela nos diera esa cena con veneno. Imagínate lo que hizo la palabra en ese hogar, pero no solamente en ese hogar. Cuenta que la abuela esa noche recibe, le dice a Charles, le dice, quiero recibir a Jesús, la guía en la oración de fe, recibe a Jesús y le cuenta a Charles, al que lo está entrevistando, discúlpenme, se me fue la señal porque se fue la luz. Miren el enemigo cómo es. No sé si, digo, como se fue la luz, no hay ni siquiera luz. Pero bueno, les estaba contando que lo que le cuenta Charles al que lo está entrevistando es que la abuela se convirtió en la evangelista más fuerte de ese slam al punto de que tuvieron que hacer más grande la iglesia pequeñita que había en ese lugar. Imagínense ustedes qué asombroso cómo Dios obra y lo que hizo a través de un versículo. Lo que a mí me lleva a creer eso es cuánta bendición podemos perdernos si tú y yo nos atrevemos a decir que la Biblia no es un libro que tú y yo debamos estudiar, en el que debamos meditar de día y de noche. Y esto yo le pedí permiso a mi mamá para compartirlo. Recuerdo que un día veníamos de regreso de su pueblo en la camioneta, veníamos Emanuel, las niñas, mi mamá y yo, y algo estábamos hablando, ni siquiera recuerdo sobre qué tema, y volteé y le digo, mami, es que tienes que empezar a leer la Biblia. Y recuerdo que me responde, ay, hija, pues yo con mucho respeto siento que la Biblia no es para todas las personas. O sea, yo las veces que la he tratado de leer, no la entiendo. Entonces digo, bueno, pues seguramente es solamente para personas que tienen cierto entendimiento. Y en ese momento, que por cierto estábamos llegando a una gasolinera y se baja al baño, volteo con Emanuel y Emanuel entendió como mi desesperación, como de, ay, no. O sea, si se ha convencido de eso, ¿cómo va un día a atreverse a abrir la Biblia, no? Por supuesto, le compré una Biblia con letra grande, o sea, como queriendo ayudarle, proveerle de recursos para que la quisiera abrir. Y cuando me dice eso, ay, pues por un momento se desesperanzó mi corazón, te soy honesta. Y Emanuel, en su infinita sabiduría, me dice, tranquila, amor, tranquila, ya llegará. Y sabes que el tiempo llegó, Dios permitió un desierto que la llevó a quererse acercar y profundizar en el Señor. Seguramente, por eso digo, cuando te cae el 20,
como al pueblo de Israel cuando se les está leyendo la palabra y empiezan a llorar, ese momento Génesis en el que reconoces y se empieza a hacer viva la palabra en tu corazón. Y recuerdo que la teníamos de huésped en la casa y me dice, pues, ¿qué crees? Que estaba, ni siquiera el otro día que le pedí permiso, no nos pudimos acordar cuál fue el versículo o qué fue el tema, pero baja mi mamá bien emocionada con su Biblia en mano y me dice, ¿qué crees, Azul? Que estaba escuchando esto, no me acuerdo qué me dice, y que abro la Biblia y mira nomás, te lo voy a leer y me empieza a leer el versículo. Mira, yo tenía ganas de llorar, no de lo que estaba pasando, que claro, qué bonito que Dios te confirme a través de la palabra algo que te está queriendo hablar, pero de ver cómo ella estaba degustando de ese libro que está vivo. Y yo quiero terminar con esto, porque pido en el nombre de Jesús que toda mentira que ha querido ser puesta como atadura sobre tu vida sea retirada, todo yugo que se haya puesto alrededor de tu alma, que haya impedido que tú seas libertado por causa de la palabra, sea roto en el nombre de Jesús. Hay un señor en mi iglesia, se llama Don Juan, tiene más o menos 70 años, alcohólico por más de 37 años. Él tiene un encuentro con Jesucristo. Él compartía el otro día en un círculo pequeño que hicimos que cuando él agarró la Biblia, después de tener este encuentro con Jesús y empezar a sentir el amor de Dios, restaurar su corazón, hablarle de promesas sobre restauración familiar, él hizo un compromiso y dijo, ay, Dios mío, pues yo quisiera leer, quisiera aprender a leer la Biblia, pero dice, yo abría la Biblia y no entendía nada, pero es un señor así rústico. Imagínatelo como rural, como hasta su forma de hablar, o sea, no es un hombre académicamente muy elevado, así, no, no. Es un hombre sencillo, pero mira cómo ahí para mí rompe los moldes de nada de que la Biblia es para ciertas personas. Dice el hombre que él leía, él abría la Biblia y pues no entiendo nada. A ver si más adelante. Y tampoco entiendo. Pero yo te quiero conocer, Señor, y yo sé que la Biblia es importante. ¿Sabes qué empezó a hacer él? Empezó a memorizarse los títulos de los libros. Entonces, haz de cuenta que Génesis, Éxodo, Levítico, era todo lo que empezaba como que a machetearse, ¿no? Pues seguramente en sus tiempos en la escuela así se usaba a machetear, a memorizar. Dice que él se aprendió de memoria los 66 libros en el orden de aparición. Y un día vuelve al anexo donde él empezó su recorrido cuando reconoció que era alcohólico y que le dice al director, ¿me permitirías entrar a compartirles la palabra de Dios a los que están aquí internados? Y que lo volteó a ver así como que diciendo, pues, ¿cuáles son tus credenciales, no? O como, ¿por qué te dejaría entrar? Mira, yo sé de la Biblia, yo sé que en el libro de Génesis, Éxodo y se los empieza así a recitar los 66, ni yo me lo sé así de memoria, que el hombre le dijo, así como que se apantalló, ¿no? Como que lo vio y dijo, ay, pues, ¿qué tanto puede saber de Biblia este hombre? No, pues nomás de oírlo recitar los 66 libros de memoria, así como que le dijo, pásale, por favor. Y dice, yo antes de dar, me daban 30 minutos y yo cerraba mis ojos y decía, Señor, dame una palabra. Abría la Biblia, un versículo. Con un versículo, Dios le daba un entendimiento, empezaba hablando, declarando ese versículo y les testificaba a los internos. Y Dios lo empezó a usar para restaurar gente que estaba atada a las adicciones. Dice, y el Señor hoy ha traído a toda mi familia, todos ya tomaron su encuentro, todos están cursando lo que le llamamos la academia, la escuela de liderazgo, y quieren servir en la iglesia. Y tú ves a don Juan ha de tener unos 73, 74, que un día dijo, no entiendo ni más de la Biblia, pero por lo menos me sé memorizar los libros. Y con eso
bastó para que yo siento que fue como cuando Dios le dice a Josías, me agradó cómo se enterneció tu corazón. O sea, cómo dispuso su corazón don Juan a decir, es que de verdad no le entiendo nada. Y la gracia que le ha dado para con un versículo poderles predicar durante 30 minutos a los jóvenes, a ti y a mí, nos tiene que poner como que un cohete de decir, ¿cómo que si don Juan pudo, yo no voy a poder? ¿Cómo que si don Juan dijo, pues no le entiendo, por lo menos me memorizo los libros? ¿Cómo yo me voy a cerrar a creer que Dios puede no solamente abrir las escrituras delante de mí, sino usarme a mí para predicarlas y que lleven a la transformación a personas? Así que con esto quiero cerrar, porque sé que el Señor quiere hacernos, de verdad escúchalo, quiere hacernos conocedores de su ley, que guardemos en nuestro corazón sus mandamientos, que se haga viva la palabra en nosotros y que entendamos y reconozcamos cómo la ley de Dios trae libertad sobre nuestras vidas, trae bendición, trae restauración, trae tantas cosas de las cuales el diablo quiere que nos perdamos a través de la sola mentira de que la Biblia no es para todos. Así que Espíritu Santo de Dios, pido que hagas la obra, pido que los lleves, Señor, a buscarte de la forma que sea necesaria hasta que ellos puedan terminar convirtiéndose en maestros de la palabra, Señor, que toda mentira de que tiene que haber un grado académico, un conocimiento teológico, alguna situación de conocimiento para que tu palabra nos sea revelada, sea hoy rota en el nombre de Jesús esa mentira y que nosotros degustemos de tu palabra que es viva, es eficaz, que es esa espada más cortante, Señor, que puede discernir los espíritus, que puede traer sanidad, libertad, restauración, restitución. Señor, que sus bocas, Padre, así como en Pentecostés haya fuego saliendo a través de sus bocas por causa de proclamar tu palabra, Señor, y llevar libertad en estos tiempos de cautividad, Señor, y que los llenes de testimonios de cómo verdaderamente tú eres el más interesado en que conozcamos de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Los bendigo a cada uno de ustedes. Pido a Dios que se llenen no solamente de conocimiento, sino de ese gozo de saber que Dios habla, Dios sigue hablando a través de su ley. Y gracias por su paciencia, por esta breve interrupción que tuvimos y que tengan un excelente jueves todos ustedes. Ay, no había